Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Pues bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros, que nos visitan por primera vez. Esta es su casa, Centro Familiar para las Naciones Tultitlán. Yo soy el pastor Emanuel Lara, mi esposa es la pastora Angélica. Y hoy voy a comenzar una serie de mensajes que ya he hablado de esto antes, pero quiero profundizar más en ciertos temas. Y las próximas semanas vamos a estar analizando. Y mi mensaje hoy se titula Preparándonos para su regreso. Y es una serie de varios domingos. Durante varios domingos vamos a estar analizando el asunto del regreso de Cristo. Quiero que me acompañe. Voy a leer todo en la versión Reina Valera. En la Biblia Reina Valera, Mateo capítulo 24, versículo 6. Cuando ya esté ahí, dígame amén. Y cuando lo tengan aquí en la pantalla también, Mateo 24, versículo 6 en adelante. Si usted ya lo tiene, dígame amén. Y le voy a dar lectura a partir del versículo 6. Dice, desde el versículo 3. Desde el versículo 3, Mateo 24, 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, estamos hablando de Jesús, dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí quiero hacer una pausa. Esta es la última predicación del Señor Jesús. En los evangelios se narran básicamente, se narran muchos episodios del Señor Jesús, pero están enfatizadas tres predicaciones importantes que Él dio. La primera predicación que Jesús dio importante fue la que está en Mateo capítulo 5 hasta el 7, que es lo que conocemos como el Sermón del Monte. Si algunos de ustedes ha visto la serie de Chosen, esta se la recomiendo. Esta precisamente hay un capítulo donde ilustran cuando el Señor Jesús da el Sermón del Monte. Fue un mensaje que causó un montón de impacto, que transformó el corazón de muchas personas y está registrado en los evangelios. Y esa es la primera predicación que el Señor Jesús dio, y en esa predicación está establecido los principios del reino. Es por ejemplo ahí donde dice bienaventurados los que lloran, y da todos los principios del reino. Después está registrada más otra predicación importante que nos habla de las parábolas del reino. Y ese mensaje es donde continuamente dice el reino de los cielos es como, y empieza a decir el reino de los cielos es como esto, es como lo otro. Fue una predicación importante que está registrada. Y la tercera predicación, y fue la última, es está registrada en Mateo capítulo 24 y 25. Inmediatamente después de que Jesús da este mensaje, viene el tiempo de la última cena que toma Jesús con sus discípulos, y viene su arresto, su crucifixión, su sepultura y su resurrección. Entonces este es el último mensaje que Él da, y es importante. Es como cuando nosotros como padres tal vez vamos a salir un tiempo o algunos días y queremos darle instrucciones a nuestros hijos y les queremos decir un montón de cosas, pero al final le decimos, mira, se te puede olvidar todo esto, pero lo último que le dices es lo más importante, pero no se te olvide apagar el boiler o no sé. El Señor Jesús, la última predicación fue está registrada en Mateo capítulo 24 y 25. Y nos habla de la segunda venida de Cristo. Y es donde voy a estar profundizando los próximos domingos. Porque está el Señor Jesús sentado en el monte de los olivos, y los discípulos le dicen, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida, de su segunda venida? ¿Y cuándo será el fin de este siglo, el fin del mundo, el fin de todas las cosas? Y en el versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, y comienza ahí a predicar.
Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Una de las características de en los tiempos finales es que va a haber un montón de engaño. Es lo primero que dice, miren que nadie los engañe. Dile al que tienes al lado tuyo que nadie te engañe. No dejes que nadie te engañe. Entonces el Señor está advirtiéndonos que en los últimos tiempos va a haber mucho engaño. Por eso lo primero que les dice, miren que nadie les engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Después, y comienza a mencionar una serie de señales. Aproximadamente son 22 señales que da. A ver, engaño. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Acabamos de pasar una peste conocida como el COVID. Hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Esto es importante porque el Señor Jesús comienza a hacer una analogía en los tiempos finales, como una mujer que está embarazada. Aquí tenemos 2 mujeres embarazadas, por lo menos que hasta donde yo sé, ¿verdad? Gis, ¿no? Todo tranqui todavía. Y dice la Biblia que nadie sabe el día ni la hora, pero sí nos dice habrá señales, y hace una analogía que los tiempos finales, porque la segunda venida de Cristo tiene que ver con los tiempos finales. Hace la analogía como una mujer que está encinta, que está embarazada. No se sabe, sobre todo cuando va a ser un parto natural, no se sabe qué día. Se pueden hacer cálculos, pero no se sabe exactamente el día, mucho menos la hora. Pero sí se sabe cuando empiezan a pasar las semanas, cuando se empieza a acercar ya la semana 30, la semana 35, empiezan las contracciones finales. El Señor Jesús en las Escrituras narra todo este suceso de la segunda venida de Cristo, del fin de los tiempos, como una mujer que va a dar a luz y que comienza a tener contracciones, y las contracciones cada vez vienen a ser más fuertes, y sabe que pronto va a nacer ese bebé. Aquí está diciendo, y esto será principio de dolores o las primeras contracciones, porque en la Biblia nos hace esa analogía como una mujer que está encinta, que va a dar a luz. ¿Cuáles son las primeras como contracciones o los principios de dolores? El engaño. Habrá guerras, pestes, terremotos. Sí, pastor, pero esto siempre ha ocurrido a lo largo de toda la historia del mundo. Sí, pero vamos a seguir. Dice, versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y más al ratito voy a tocar este tema. Pero recientemente, hace unos días, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, una burla al cristianismo, y voy a tocar, y sobre todo la próxima semana voy a profundizar más en esos temas. Aquí está diciendo que una de las señales de los últimos tiempos es que seremos aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Pues, fue terrible eso que ocurrió. Yo me senté con mi familia, pues estamos emocionados, vienen los Juegos Olímpicos, y emocionados nos sentamos, y se hablaba que iba a ser diferente, aunque ya por ahí había como cierta desconfianza en mi corazón al saber que iba a ser en Francia. Yo los últimos años estudiando a profundidad estos temas, es conocido que Francia es uno de los países más progresistas en cuestión de ideologías. Fue cuna muy importante del cristianismo, pero también en este siglo, el siglo pasado, cuna de los más grandes pensadores del aborto, de la pedofilia, de la ideología de género. Una de las
como de las principales personas fundadoras del movimiento feminista, surge de ahí. Simone de Beauvoir, esposa de un escritor francés, Jean-Paul Sartre, que da una ideología totalmente perversa. Y empieza, me acuerdo que nos sentamos y empieza ahí algo medio raro. Y dije, bueno, pues pasan, empecé a prestar detalles y la próxima semana voy a profundizar en muchos detalles que no fueron por casualidad. Hay muchos detalles bien importantes que ocurrió, porque es un evento, no tengo las estadísticas, pero creo que las estadísticas se asemejan un poco en cuestión de cuántas personas visualizaron el evento, pero se asemejan un poco a la final, a la final del mundial, el mundial pasado, que fue Argentina-Francia, ¿verdad? ¿Sí fue eso? Somos 8,000 millones de personas en el mundo. La final de Francia, Argentina la vieron aproximadamente casi 2,000 millones de personas, es decir, una cuarta parte del mundo tenían sus ojos puestos ahí. No se acercan, pero gran parte del mundo tenían sus ojos puestos en esta inauguración. Y hay un montón de detalles, algo que descaradamente Satanás está hablando, y lo vamos a profundizar más en ello. Pero aquí dice, una de las señales, dice que os entregarán tribulaciones y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nuevamente el engaño. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy vemos cómo esto está ocurriendo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y comienza a dar una serie de, sigue la serie de señales. Lo importante es que Jesús habló varias veces de su regreso. Él dijo que así como le vieron ascender a los cielos, un día está ahí en Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, se quedan 500 discípulos, lo están viendo, y de repente Jesús empieza a ascender a los cielos ya resucitado, y descienden dos ángeles y le dicen: ¿qué hacen ahí, varones galileos, viéndolo? A Jesús, así como le han visto ascender, así le verán regresar. Hay 150 capítulos en la Biblia, que representa una cuarta parte de toda la Biblia, que hablan o hacen referencia a la segunda venida de Cristo. Nuestra redención comienza con la primera venida de Cristo. Cristo, Dios, se hace hombre, camina entre nosotros, anda entre nosotros, muere por nuestros pecados, resucita, le quita las llaves, le quita el poder que tenía la muerte, vence a la muerte. Y comienza ahí nuestra redención. Dice la Biblia, Romanos capítulo 5 versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 10 del 8 en adelante: si creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y confesamos con nuestra boca que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos. Es decir, que nuestra redención comienza con la primera venida de Cristo. Pero Él dijo que Él iba a volver, que Él iba a regresar. Apocalipsis capítulo 21, la Biblia termina diciendo: el Espíritu y la novia dicen: ven. El Espíritu y la novia representa a la iglesia. Y Cristo va a volver, Cristo va a regresar. Y la Biblia lo habla muchas veces, y aquí los discípulos están diciendo: dinos las señales de ese momento cuando tú vas a regresar, porque la segunda venida de Cristo tiene que ver con el fin de los tiempos, con el fin del siglo. Y comienzan a dar todas esas señales. Mateo 24, pero vamos al versículo 30. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
El Evangelio de Mateo utiliza mucho este título de Jesús, Hijo de Hombre, para enfatizar su naturaleza, tanto humana como divina. Y dice, verán una señal en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, es decir, Jesús, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cristo viene por su iglesia. El siguiente versículo dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? La iglesia. De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Fíjese lo que dice el versículo 32. De la higuera aprended. Aquí nos está diciendo el Señor Jesús, miren, aprendan de la higuera, una planta muy común en aquellos tiempos. Dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas. ¿Cuáles son 22 señales que hace rato mencioné algunas? Dice, cuando vean que todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. ¿Qué es lo que nos está queriendo aquí decir Jesús? Es, yo voy a regresar, voy a volver, voy a juntar a mi iglesia, a mis escogidos, pero van a haber señales. Y dice, nadie sabe el día ni la hora, pero dice, aprendan de la higuera. Cuando ya su rama empieza a madurar, sepan que el verano está cerca. Así también cuando vean que todas estas señales se empiezan a cumplir. Y muchas veces decimos, sí pastor, pero toda la historia han habido terremotos, han habido guerras, sí. Pero lo que está diciendo es que cuando todas estas señales se cumplan en una sola generación, entonces vendrá el fin. Y estamos viendo el cumplimiento de muchas de estas señales en una sola generación. La Biblia, algunos teólogos concuerdan que una generación abarca aproximadamente un periodo de entre, algunos dicen 70 años, otros 80 años, algunos lo llegan a extender hasta 100 años. Entonces lo que está diciendo, en este periodo de tiempo, una generación ve a acontecer todas estas señales, entonces sepan que así como la higuera cuando empieza a brotar, las ramas, sepan que el verano ya está cerca. Así sepan que cuando la mujer está empezando a tener contracciones cada vez más continuas, tener dilatación, que en cualquier momento van a nacer ese bebé, sepan que cuando empiezan a ocurrir con más frecuencia estas señales, la venida de Jesús está cerca. Y Cristo viene por su iglesia. La Biblia nos habla de cómo será el escenario en esos tiempos, y es lo que vamos a estar profundizando. Dice la Biblia que va a ser un escenario oscuro, peligroso a nivel mundial. Jesús dijo que Él iba a regresar por su iglesia, pero una iglesia que esté viva, una iglesia que esté despierta, una iglesia que esté llena de luz en un mundo oscuro, una iglesia apasionada por Él. Estos tiempos, sobre todo a partir del COVID y todo lo que pasó en el COVID, enfriaron el corazón de un montón de personas. Un montón de personas que dejaron de congregarse, dejaron de ir a la iglesia. Enfrió el corazón de un montón de personas. Y hay una parábola muy clara para estos días, que la narra en el siguiente capítulo, que es el capítulo 25. Y quiero que veamos esa parábola. Vamos a ir a Mateo capítulo 25. Porque esta parábola es parte de esta última predicación de Jesús y nos habla de cómo van a ser esos días. Pero antes de ir al capítulo 25, quiero regresar al 24, el versículo 37, que dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, esa predicación va a ser la siguiente semana, como en los días de Noé. Vámonos al versículo 25 y dice, desde el 1 en adelante: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Ojo, esta parábola está ejemplificando el escenario de los tiempos finales. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Cuántas? 10. O 10 damas de honor, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y hace una división, divide a este grupo. ¿Cuántas
¿cuántas damas de honor o cuántas vírgenes son? Y las divide en dos grupos de 5. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Es decir, 5 eran sabias, 5 eran necias. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Hay una imagen de las lámparas, si me vienen a ponerlas para que podamos ver un poquito cómo eran las lámparas que se está haciendo referencia. Hay una que dice lámpara, que les mandé, que decía lámpara con aceite. Me avisan cuando ya la tengan. Ok, ¿podemos apagar tantito? Estas más o menos así eran la lámpara que nos está contando. Esta era la lámpara y esta era una vasija de aceite. En los tiempos bíblicos lo ocupaban. Esta es una lámpara sin aceite. Pero regreseme a la otra con aceite. Entonces, lo prudente era tener esa vasija llena de aceite. Sobre todo era aceite de olivo lo que utilizaban. Tener su lámpara y le rociaban el aceite ahí y lo mantenía encendida. Obviamente el aceite se empieza a consumir y las personas deberían de tener en esa bandejita aceite de oliva, sobre todo en la noche o los tiempos oscuros. Ahora hay la de la lámpara vacía y una lámpara vacía así se veía. De hecho, la lámpara vacía era como una especie de barro. Cuando estaba vacía por mucho tiempo, de hecho, si pueden ver esa, se empezaba a quebrar, empezaba a desmoronar y empezaba a ser inútil. Porque el mismo aceite de oliva lo que hacía es como que la hidrataba, la mantenía hidratada en buen estado. Pero cuando se mantenía descuidada o no se tenía el aceite suficiente, esa vasija se empezaba pues a deshidratar, empezaba a quebrar. Listo, prendamos la luz. Entonces, más o menos así eran las lámparas que está hablando aquí. Dice el versículo 4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ya tenemos una imagen un poquito más clara de esto. Ok, con la ilustración. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Así como algunos de ustedes ahorita. Cabecearon y se durmieron. No, ¿verdad? Estaba bien despierto. Y todas se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Todas. ¿Cuántas vírgenes eran? La divide el Señor Jesús en 2 grupos. 5 insensatas que tenían lámparas, pero no tenían reserva de aceite. Otras 5 que fueron sabias y tenían la lámpara, pero tenían aceite de resguardo. Estaban esperando al esposo, pero se hizo tarde, se hizo noche, y a todas les dio sueño y todas se durmieron. Todas cabecearon. Versículo 6: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de tu aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras, ustedes vayan a los que la venden, compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y fíjate cómo termina: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es decir, esta es una parábola que el Señor Jesús está hablando de los tiempos finales y lo pone para ilustrar. Es una parábola para la iglesia de los últimos tiempos y es como una advertencia.
Y hay varios simbolismos en esta parábola. Nos habla que el novio llegó a la medianoche. La medianoche es un momento oscuro, es un momento frío, ¿sí o no? No está diciendo que llegó a las 12 del día, llegó en la tarde. El novio llegó a la medianoche, es decir, en un momento oscuro, en un momento frío. Pero él espera encontrar una iglesia encendida, que esté apasionada por él, una iglesia avivada. Y hay varios simbolismos que vemos en esta parábola. Por ejemplo, 10 vírgenes. ¿A quién simbolizan las vírgenes? A la iglesia. Son 10 vírgenes o 10 damas de honor, es la iglesia. Nos habla de un novio. El novio representa en esta parábola a Jesús. Nos habla de lámparas. Las lámparas representan vidas entregadas al Señor, o también todo lo que hacemos para la obra del Señor. Nos habla de aceite. El aceite representa al Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Nos habla que todo eso va a ocurrir en un momento a la medianoche, un momento oscuro. También dice que va a haber un grito, una señal. ¿Cuál era ese grito? ¡Ey, aquí viene el novio! Es decir, que una propagación del evangelio y una boda. Entonces, 10 damas de honor, 10 vírgenes que representan a la iglesia, y son divididas en dos grupos: 10 sabias, 10 necias. Desde el punto de vista del cielo, así el cielo ve a la iglesia. Una iglesia sabia, una iglesia que está preparada. ¿Preparada para qué? Para esos tiempos finales. Y otros que son parte de un grupo, de una iglesia que no está preparada, una iglesia que está perdiendo el tiempo tal vez en otras cosas. ¿Qué es lo que determina ser parte de un grupo o de otro? A ver, pensemos un poco en la historia. 10 vírgenes, las 10 se durmieron, pero Jesús dice, unas fueron sabias, unas esperaron, y aunque se durmieron estaban preparadas, y otras no. ¿Qué fue lo que determinó que unas pertenecieran al de las sabias y otras a las de las insensatas? No despiertas porque todas se durmieron. La preparación. ¿Y qué determinaba esa preparación? Porque las 10 tenían lámparas. El aceite fue lo que determinó. Las 10 se durmieron. Las 10 tenían lámparas, pero lo que determinó pertenecer a un grupo de sabias o insensatas fue el aceite. ¿Y el aceite qué representa? El Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Mi relación con Cristo, mi pasión por Cristo. Las que se quedaron sin aceite se quedaron afuera, y dice que entró el novio, llegó, ellas en lo que se apuraron, sí, ahorita llegó el novio, no se dieron cuenta, se cerró la puerta y se quedaron afuera y gritaban: ábrenos la puerta. Muy parecido a los días de Noé. ¿Te acuerdas cuando Noé entra al arca con su familia, todos los animalitos? La mano de Dios cierra la puerta y dice que todas las personas afuera tocándole: ábrenos la puerta. Hasta había una canción, ¿te acuerdas de Margarito, que decía: ábrenos la puerta, Noé, ábrenos la puerta? Luego se las enseño. Aquí dice, y le decían: ábrenos la puerta. Se quedaron afuera. Las 10 tenían lámparas, las 10 estaban vestidas, pero 5 no tenían suficiente aceite. Porque las 10 se durmieron y las 10 se despertaron. ¿Qué fue lo que les despertó? Un grito. Un grito de clamor que decía: ahí viene el novio. Y cuando despertaron, sus lámparas estaban por apagarse, pero 5 tenían suficiente, tomaron la reserva, y la llama se volvió a encender en sus lámparas. Pero otras 5 no tenían el suficiente aceite para volverlas a encender. Se esperaron, fueron a conseguir, y entre que pasó eso, vino el novio y se quedaron afuera. Las lámparas son vidas entregadas al Señor. Las lámparas es el evangelio, es el ministerio de la iglesia. Es todo lo que tú y yo hacemos con todo nuestro amor, nuestra pasión para el Señor. Una lámpara sin aceite no cumple su función.
Póngame la imagen de la lámpara sin aceite, la que estaba. Una lámpara sin aceite no cumple ese artefacto fue creado para alumbrar, iluminar, pero si no tiene aceite no cumple su función. Incluso como en esa imagen se va quebrando, se va muriendo. Ahora la lámpara con aceite, Dios desea que cada uno de nosotros seamos como esa lámpara, hidratada con el aceite del Espíritu Santo, encendida. Hace rato cantábamos un canto: el fuego nunca duerme, el fuego no se apagará, no se apagará. Lo que determinó ser de un grupo o del otro fue el aceite. 5 estaban así y 5 estaban como la otra. Póngame la otra, sin aceite. ¿De qué grupo quieres ser? Las 10 eran la iglesia, las 10 estaban vestidas, las 10 hacían cosas, pero a una les faltaba, no tenían el suficiente aceite. Una lámpara sin aceite no cumple su función. El aceite en la lámpara era lo más importante, era el combustible. ¿Me ayudas, David? Por ahí anda David. Llámelo. Ayúdame tú, Nat. El aceite era el combustible. Ahora no era cualquier aceite, era un aceite de oliva, el que se usaban en esas lámparas. ¿Y de dónde se conseguía ese aceite? Bueno, ya lo hemos explicado. Es un aceite que se extrae de la oliva. Y para poder extraer ese aceite, ese es todo un proceso. Un proceso para que ese aceite pueda ser extraído. Un proceso de quebranto, de estrujar y exprimir lo más que se podía las aceitunas para que se extrajera el aceite de oliva, y ese era el combustible. Y las 10 que no tenían aceite le empezaron a pedir pero las 5 que no tenían el aceite le empezaron a pedir a las que sí tenían, y le decían: hey, transfiéreme de tu aceite. Mi querido hermano, el aceite no se puede transferir. El aceite no se puede. Yo no puedo orar puedo orar y puedo bendecir, y Señor, y orar, pero no te puedo transferir el aceite. El aceite cada uno lo tenemos que buscar. No te puedo transferir mi relación con Dios, mi comunión con Dios, la intimidad con Él. No te puedo transferir por una imposición de manos, una oración, mi pasión por Dios, mi relación con Dios. Eso no se transfiere, es personal. Por eso en esa parábola dice: ve tú y consíguelo. No te lo puedo transferir. Yo puedo orar para que en fe tú busques ese aceite, pero yo no te puedo transferir mi relación con Dios, mi pasión por Dios. Una de las características es que dice que el novio llegó a la medianoche. Jesús va a volver y llegará a la medianoche. Ahora, no literalmente la medianoche en cuestión de tiempo, horas, sino lo que nos está diciendo que va a venir en la medianoche, nos está hablando que será un momento oscuro, un momento de oscuridad, de frialdad espiritual, un momento de decadencia moral, de confusión, de pérdida de la realidad. Y estamos viviendo uno de los momentos más oscuros de la humanidad. Retomando el tema de la inauguración de los Juegos Olímpicos, pusieron simbolismos bien importantes donde nos están queriendo decir algo. Pero hay una de esas imágenes donde están como la Santa Cena. ¿Alguien de ustedes vio esta imagen? Fue parte de la Yo estaba con mi familia, nos sentamos a ver y empezamos a ver unas personas bailando muy sensualmente, muy femeninos, y se empezó a incomodar.
de repente están los Juegos Olímpicos, no tiene nada que ver con el deporte, y empiezan a una historia. Están unos chicos, está una mujer y dos hombres que se ven demasiado afeminados, se empiezan a hacer miradas, se toman la mano los tres, se meten ahí en una habitación, se empiezan a besar entre ellos. La inauguración a las 11 de la mañana, miles de millones de personas puestos sus ojos ahí viendo todo eso, y al final cierran la puerta y ahí apagamos la televisión, dijimos no queremos saber nada de eso. Después empezamos a ver todo lo que empezó a ocurrir, y una de las cosas que hicieron, no es esto casualidad, no es solamente como un show, un performance ahí, es algo muy puntual que nos están queriendo decir, haciendo entre esas personas habían dos niños, no se alcanza a ver esta imagen, pero habían dos niños bailando ahí haciendo una burla de simbolismos cristianos. Meten a dos niños ahí bailando. Luego uno de esos personajes empieza a ser una como representación de Jesús, un Jesús transexual, con pechos, con barba, cabello largo, haciendo bailes demasiado sexuales. En Francia, perdió su cultura. Francia, una de las naciones muy importantes en la historia del cristianismo, a la vista de todos. Hay otra imagen, creo, un video. No le pongan el audio. ¿Sí tienen el video? No le pongan el video, pero no le pongan el audio. Si pongan el video. Se me hizo bien interesante esto. Voy a hacer un análisis un poco más profundo en las próximas semanas, porque empecé a encontrar muchos simbolismos. Esto es parte. ¿Me ayudan a apagar las luces? Miren, mientras pónganle play, nada más que no tenga audio, porque mientras tratan de ver ahí, porque está un poco oscuro, les voy a leer Apocalipsis capítulo 6. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oía uno de los cuatro seres vivientes decir con gran voz de trueno: ven y mira. Y lo que empieza a narrar en Apocalipsis capítulo 6 es el inicio de los 21 juicios, que son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira. Y el primer juicio inicia con la entrada se los voy a leer. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Muchos habían interpretado que este caballo era Jesús, pero no, es el anticristo. Así iniciaron parte del inicio de los Juegos Olímpicos. Ahora hay un caballito, mira qué bonito, ¿no? Estoy empezando a analizar, y voy a hacer un análisis más profundo la próxima semana. Nos están dando la representación de la entrada del anticristo. Nos están anunciando abiertamente: hey, aquí vengo con... Es bien interesante. Ahí déjalo correr, porque si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, hay otro personaje que es el que iba llevando la antorcha, traía estaba como enmascarado. Está representando a un hombre de una mitología, de la mitología griega. De hecho, no he terminado bien Caronte. Se lo voy a explicar más la semana pasada. Hay una historia en la mitología griega, un hombre que se llama Caronte. Ese hombre en la mitología griega, ¿sí que prendan las luces? Ahí, ponle pausa. Es un hombre que se llama Caronte. Casi es el mismo vestuario que trae ese que llevaba la llama. Y es bien interesante porque cuando me senté lo estaba viendo. Entra con la antorcha, sí, la trae Zidane, se la dan. Va, se sube al metro, y después se baja el metro y le entrega la antorcha a unos niños. Luego esos niños bajan, pero entran como una especie como de subterráneo, y se ven calaveras,
se veía algo bien oscuro, bien sombrío. Y ahí se encuentran a un hombre en una lanchita, que es el que después aparecía todo el tiempo corriendo, haciendo como una especie de parkour. Ese hombre, ese está representando uno que se llama Caronte, que es de la mitología griega, que es conocido también como no recuerdo bien, pero en la mitología griega lo que hace es que lleva una lancha, una barca, va en un río y es la persona encargada de llevar a las personas al inframundo. Eso en la mitología griega. Es bien interesante porque está en la lancha, le entregan la antorcha y durante todo, por lo menos lo que yo alcancé a ver la inauguración, va llevando la antorcha, va haciendo y no lo hacen pasar así sombrío, lo hacen así como que bien padre. Y es bien interesante porque la historia de Caronte, la mitología griega, va en un río y va llevando todas las almas para el inframundo. En la inauguración lo que hicieron de los Juegos Olímpicos es que le entregan, va por todos lados, pero al inicio entra en una lancha y después vienen todas las naciones. Eso fue vienen todas empieza Grecia y vienen todas las naciones. Todo eso está muy bien pensado y nos están diciendo algo. Y nos está diciendo algo. Ahí viene, y termina con esto, la entrada de un caballo, y al final es todo así como bien espectacular. Después de que pasó las imágenes, un montón de que le llaman drag queens bailando con niños. O sea, ya nos están diciendo ya al LGBTIQ más, por poco ya le van a poner la P. ¿Sabrá usted qué significa la P? Pedofilia. Metieron a 2 niños bailando ahí entre los semidesnudos, los drag queen, haciendo burla de la escena esa de la última cena. Algunos decían, pero la última cena es un cuadro que hizo Da Vinci, pero está representando un episodio de la Biblia, personajes, íconos del cristianismo, los representantes, se supone que de la tolerancia. Son los menos tolerantes, los más ofensivos. Obviamente no hacen eso, no hacen una referencia hacia el Islam. Lo intentaron hacer y casi les cuesta la vida a miles de personas. Y como iglesia no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar a disfrutar eso. Solamente es un show. Y se me hizo bien interesante esa escena del caballo, porque en la Biblia, cuando comienzan los juicios, ahora no estoy diciendo que específicamente ese caballo es el anticristo. Lo que sí estoy diciendo es que, o sea, nos están diciendo eso está cerca. Y empecé a ver qué interesante que viene este hombre, el que llevaba todo el tiempo la antorcha, que representaba a Caronte de la mitología griega. Entra en la barca con los niños. Fíjese, quien le da la antorcha son los niños, va con los niños, y atrás de ellos es cuando va todo el desfile de todas las naciones. Eso no, ¿qué tiene que ver con los Juegos Olímpicos? Lo que nos están diciendo es, viene, y la Biblia nos habla del reinado del anticristo y que va a traer a todas las naciones. ¿Ya tenía otra imagen o ya no? ¿Eran todas? Ok. Es la medianoche, mis amados hermanos. Momento oscuro, inmoralidad, impureza. Y próximo domingo voy a hacer un análisis un poquito más profundo de todos los simbolismos que yo encontré. Ahora no es porque estamos asustados y todo. No. Es porque tenemos que ser entendidos. Por eso sea este mensaje, preparándonos para su regreso. Y cuando yo veo esas cosas, algo nos están diciendo abiertamente. Aquí esperamos la venida del anticristo y ese gobierno inmoral, perverso. Dice la Biblia que los últimos tiempos serán como los días de Noé. Vuélvame a poner la otra escena donde están como representando la última cena. Sí, ayúdale, Sisma. Ok,
estamos viendo un momento oscuro y cada vez antes era como, ¿se acuerdan? Antes eran los mensajes subliminales, ¿no? Por ahí ponían algo escondido. No hay nada subliminal, todo está abiertamente. Está Satanás diciéndote: vengo a traer mi reino de mentira, de perversión, de confusión. Ahora, este mensaje no es para asustarnos y espantarnos, porque dice la Biblia que a la medianoche, en el momento más oscuro, se va a oír: ahí viene el novio. Ahí viene el novio. Decadencia moral, confusión, pérdida de la realidad. ¿Alguno de ustedes, alguna de esas imágenes les incomodó? Por ahí vimos miren, si te incomodó, estaba viendo un video, si te incomodó alguna de esas imágenes, es que estás bien de tu cabecita. Estás bien. No se ha corrompido, todavía no se ha pervertido tu cabeza. No te dejes engañar con ese diálogo que de la intolerancia y no. Si te incomodó esas imágenes, esto no puede ser. Es que estás bien todavía, tu cabecita está bien. Entonces, una de las características es que Cristo va a venir a la medianoche. No estoy diciendo precisamente que en la madrugada, sino en el contexto, que será un contexto de oscuridad moral, espiritual. Otra característica que nos decía la parábola es que la iglesia estará dormida, porque las 10 vírgenes, ¿cómo estaban? Dormidas, roncando. 10 vírgenes se durmieron. Y una de las más grandes batallas en estos días es: el diablo quiere adormecer tu espíritu, tu conciencia, tu moralidad. Pues que tanto es tantito, es show. Love is love, ¿no? Amor es amor. Muchas iglesias y cristianos estarán dormidos y apagados. ¿Cómo puedo saber si estoy dormido, si estoy apagado? Ya no oro, ya no levanto las manos, no ayuno, no vengo a buscar a Dios. Y estos últimos 2 años, 3 años, el corazón de muchos se enfrió. Y la Biblia dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. Ok. Esa es la condición como está el mundo: oscuro, perverso. Pero a la medianoche se va a oír: ahí viene el novio. Ya podemos quitarlo. Mateo 24:42. Perdón, y haciendo alusión a ese video del caballo, fueron casi 8 minutos que no lo vi todo, vi los primeros, yo creo 15 minutos, 20 minutos y los quitamos pero ya después analizando, viendo imágenes, viendo videos, porque me interesa saber. Soy padre, soy esposo, tengo que decirle a mis hijos lo que está correcto, tengo que decirle a la iglesia lo que está pasando, y que no podemos estar dormidos. Le dedicaron, aunque fue un show que duró horas, le dedicaron más de 8 minutos a esa escena del caballo. Era un robot, pero es bien interesante porque en la Biblia, cuando habla de aguas, habla de muchedumbre, de muchas gentes, de naciones. Ese río, esa agua la utilizaron y ahí iban entrando todas las naciones. ¿Qué es lo que le está queriendo decir? Viene el reino del anticristo con su gobierno infernal para intentar llevar a todas las naciones al infierno. Y hay muchos, incluso cristianos, divirtiendo y bailando. Ay, qué padre, qué chido, ¿no? No. Por eso dice al inicio: miren que nadie los engañe. Que nadie los engañe. Ese caballo claramente nos están diciendo: queremos el reinado del anticristo. Dice la Biblia que el reinado del anticristo va a ser de aparente paz. De hecho, es bien interesante. Bueno, ya estoy haciendo el análisis, pero bueno,
cuando empieza la escena de que va entrando el caballo, ponen ahí solidaridad. ¿Tienes el video? ¿Lo pueden volver a poner o ya no? Está difícil. Ponen y eso salió en solidaridad, o sea, todos somos hermanos. La Biblia nos dice que eso lo primera de las cosas que va a ser el reinado del anticristo, un reinado de aparente paz, tratar de unificar a todas las naciones, un gobierno mundial. Hacia allá vamos. Eso es la globalización. Hay un tema que vamos a estar tratando las próximas semanas que es la Agenda 2030, la agenda que un grupo de personas está diciendo cómo va a ser el año cómo va a ser el mundo para el año 2030. Usted métase en todos los gobiernos, incluyendo el de México, en las páginas van a tener eso. Tienen y vienen, son una serie de 17 tratados. Cada uno de ellos tiene como 9, me parece, o 12, y entre esos está metido un montón de cosas muy perversas. Miren lo que decía, y comienza diciendo solidaridad, y no es una casualidad, y ponen la imagen del caballo. Y muchos cristianos dormidos. Listo, ya lo podemos quitar. Mateo capítulo 24, versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar la casa. Por tanto también vosotros estad preparados. Y por eso para mí es importante dar esta serie de mensajes, para que usted y yo estemos preparados, sepamos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y fíjate lo que dice el versículo 45: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento al tiempo? Aquí está hablando especialmente a pastores, a líderes. Está diciendo: ¿quién es ese siervo fiel, prudente? Pero también a padres de familia, madres de familia. ¿Quiénes son esos siervos prudentes? Esos líderes, esos pastores prudentes, esos padres prudentes, que le van a dar el alimento a la iglesia, a sus hijos a tiempo. Dice el versículo 46: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Es decir, está diciendo: bienaventurados aquellos que preparen a pastores a su iglesia, que preparen a sus hijos ante estas cosas y no estén dormidos. Sepan que Cristo viene, y aunque el mundo cada vez se empieza a hacer más inmoral, más oscuro, a la noche, a la medianoche, cuando está el momento de más perversión. Por eso, mi querido hermano, sí nos desagrada esas imágenes, pero como cristianos nos debe alentar saber que cuando cada vez esto se ponga más oscuro, más sucio, más perverso, cada vez más se acerca la venida de Cristo a la medianoche. ¿Sí me entiende eso? Pero dice que la iglesia estará dormida. 10 vírgenes se durmieron. Y una de las más grandes batallas en estos días es el corazón, y que te quedes dormido, que tu conciencia, tu corazón, tu mente se quede neutralizada. Por eso te decía, si estas imágenes, algo de eso no te causó incomodidad, ten paz, todavía estás sano. Todavía el sistema corrupto de este mundo no ha pervertido tu mente. ¿Qué pasa si te quedas dormido mientras manejas? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿O cabeceaste? ¿Te chocas? ¿Te matas? ¿Qué pasa si la iglesia se queda dormida en estos tiempos? Y última cosa, había un grito de alerta: ahí viene el novio. Ahí viene el novio. O sea, lo que nos está diciendo es que Dios va a despertar el corazón de muchos ministros, muchos pastores, muchas iglesias, diciendo: hey, ahí viene Cristo, pastor. Eso desde los años 80 se hablaba. Tengo 39 años, casi 40 años. Prácticamente toda mi vida he ido a la iglesia cristiana, y sí, efectivamente,
desde los 80s, Cristo viene, pastor, y no vino Cristo y dejamos el trabajo. Dios dice que Dios hará sonar el mensaje de alarma para despertar a la iglesia. Ahí viene el novio, y los últimos tiempos es necesario volvernos a encender. Este mensaje no es para causarte temor ni miedo, más bien para causarte deseo, porque viene el novio, porque cuando Cristo venga van a ocurrir un montón de cosas. Está Apocalipsis 21 juicios, pero cuando Cristo venga no es el fin del mundo, es el fin del pecado, es el fin de la maldición, y es la regeneración de todas las cosas. Por eso dice Apocalipsis que Él hará nuevas todas las cosas. Y no tenemos que ver los tiempos finales, Apocalipsis, la segunda venida de Cristo, como algo de lo cual temer. Porque en los años 80 y en los años 90 yo estuve ahí, yo lo viví. Se enseñaba esto desde el temor, desde el miedo, de no, Cristo va a venir pero Dios está trayendo el enfoque correcto. La segunda venida de Cristo es algo glorioso, algo hermoso, porque va a venir por su iglesia y nos encontraremos con Él, y ahí ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni dolor, ni sufrimiento, porque las primeras cosas pasaron. ¿No anhelas eso? ¿No más llanto? Estaremos sanitos mentalmente, aquellos que a veces se nos da la chiripiorca. Físicamente estaremos con nuestro amado, con Cristo. Y es bien importante. Yo creo que Dios nos está llamando, porque hace 2 semanas estaba en la oficina y mi papá me llamó y me dijo: deberías de volver a dar esos talleres, esas conferencias de ideología de género, de feminismo, y luego mi esposa nuevamente me vuelve a decir: deberías de volver a dar eso. Y entendía que era como el Señor. Y ya viendo esto que de los Juegos Olímpicos, dije: ok, nuevamente necesitamos reforzar este mensaje, y es mi responsabilidad hablarte y prepararte para esto, para que estemos despiertos y preparados. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, si me ayuda el equipo de alabanza? Cristo viene. Cristo viene. Y lo que hace la diferencia era el aceite. El aceite. El aceite. Danos el honor de verte como generación llegar, de ser participantes de tu más grande despertar. Maranata, Maranata. ¿Sabe usted qué significa Maranata? Ven pronto. Está escrita en la Biblia solamente una vez, y era una palabra de aliento. Déjeme explicarle muy rápidamente. Maranata era una palabra de aliento. Los primeros cristianos padecieron mucha persecución. Los mataban, los perseguían, los golpeaban, pero ellos se habían acordado que Cristo dijo que Él iba a volver. Y cada vez que un cristiano con luchas, con batallas, venía medio amolado, medio afligido, y se encontraba con otro igual, decían: Maranata. Es decir, Cristo viene y va a poner fin a este dolor, a este sufrimiento.
Por eso cuando decimos Maranata no es una palabra. Cuando decimos Cristo viene, no es una palabra decir ya no aguanto más, ya llévame, ay Dios mío, ya llévame, Diosito, ya llévame. No, es decir, hay esperanza. Cristo va a poner fin a este dolor, a este sufrimiento, a esta perversidad. Mi hija va a entrar a la secundaria y no sabe cómo me causa un montón de preocupación el mundo en el que estamos. Pero Maranata, Cristo viene y va a restaurar todas las cosas. Levante sus dos manitas en alto. Levante sus manitas en alto. Bienaventurados aquellos que cuando su Señor regrese les halle preparados. Bienaventurados los hijos, la iglesia, que cuando su Señor regrese le encuentre listo, le diga, y cuando a la medianoche se escuche ahí viene el novio, haya una iglesia, haya cristianos que digan, aquí estoy, Jesús, es lo que toda mi vida esperé. Y el Señor nos permita verle regresar. Como dice Hechos, así como le vieron descender, pero le vieron ascender, le verán regresar. Y no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, porque las primeras cosas pasaron. Jesús, el Espíritu y la novia dicen, ven, ven, ven Jesús. Digámosle, danos el honor, danos el honor de verte como generación llegar, de ser participantes de tu más grande despertar. Maranata, Maranata, danos el honor, danos el honor de ver tu rostro brillando más que el sol, de ser la generación, de ser la generación sin rostro que muestre tu corazón. Maranata, Maranata, la tierra anhela otra vez volver a sentir la planta de tus bellos pies. Ven Señor Jesús. Vamos, dígaselo con todo su corazón. Ven ahora, ven ahora. La tierra anhela otra vez volver a sentir la planta de tus bellos pies. Ven Señor Jesús, ven ahora, ven ahora. Danos el honor, danos el honor de verte como generación llegar, de ser